Primera de Pedro, capítulo 5, del verso 6 en adelante, dice así el apóstol Pedro, inspirado por Dios: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Echen toda su ansiedad, toda su preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual deben de resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna por Cristo Jesús, después de que hubieran padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, la angustia de estar pasando por diversas dificultades es difícil de sobrellevar, aun cuando se nos menciona en un evangelio sano que vamos a pasar aflicción. Dice el Señor: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El asunto es que cuando estamos pasando el momento de la aflicción es difícil. Somos atormentados con un montón de preguntas, vienen muchos dardos de fuego a nuestra mente, dudas, preguntas incluso sobre la existencia misma, sobre dónde está Dios, una pregunta que surge en medio del dolor: ¿y dónde está Dios mientras yo estoy sufriendo? ¿Dónde está Dios mientras yo estoy pasando esta enfermedad? Porque ciertamente llega la enfermedad y llega de diversas maneras, y también puede llegar la muerte que enluta a las familias, como ha sido el caso lamentable de algunos familiares de nuestros hermanos, como el caso de nuestra hermana Lolita también, casos que nos llenan de dolor, hermanos, de angustia, el saber que poco pudimos hacer, poco pudo hacer la ciencia, y la pregunta es: ¿y dónde estaba Dios? ¿Y dónde está Dios mientras permite que su pueblo sufra diversas dificultades, penalidades? Bueno, ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. ¿Dónde está Dios mientras yo sufro? Y quiero referirles a este pasaje, explicarles un poco el contexto para que entendamos que podemos nosotros solidarizarnos mucho con este mensaje y puede ayudarnos bastante en nuestra realidad actual. Cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, la dirigió a los hermanos del Asia Menor, donde estaban pasando una situación muy complicada. En el año 63 después de Cristo, ya habían pasado más de 30 años de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pompeyo llega a Jerusalén y la conquista, y a partir de ahí pues hubo masacres, todavía no fue la destrucción que 3 años más tarde llevara a cabo el emperador, el general Tito, que era hijo del emperador en ese entonces, que cuando destruyó Jerusalén. Pero antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 63, trataron de opacar, de sofocar las revueltas en Jerusalén a través del general Pompeyo, y pues de ahí surgió aún más profundo odio y desprecio por Roma de parte de los judíos, que a partir de ahí empezaron a llamarle Babilonia a Roma. Entre tanto, los cristianos también empezaron a experimentar cierto tipo de persecución, aunque todavía no en la escala como se verían un año después, cuando Nerón llega al trono de Roma. Pero sin embargo empezaban ya la hostilidad a gestionarse, ¿verdad?, a cocinarse para el pueblo de Israel y también para los cristianos.
En este caso, los cristianos que habían huido por la persecución de los judíos contra los cristianos en Jerusalén, muchos huyeron al Asia Menor, y allá en el Asia Menor, pues muchos de los convertidos eran judíos que ya habían sido posteriormente, con anterioridad, esparcidos. Eran los judíos de la diáspora. Después se convirtieron también en cristianos de la diáspora que habían huido de la persecución contra ellos en Jerusalén y en toda Judea. Y ahora estaban, después de un periodo de calma, de tranquilidad, vuelve la hostilidad a surgir, empiezan a ser perseguidos, algunos son capturados, algunos son asesinados, otros encarcelados, y empieza la iglesia a tener una tensión, la joven iglesia, porque eran congregaciones de no más de 20 años de antigüedad. Las iglesias del Asia Menor, ustedes recordarán, que fueron plantadas en su mayoría por el ministerio misionero y el equipo misionero que acompañó al apóstol Pablo, y eso sucedió 10 años después de la fundación de la iglesia en Jerusalén, después de que Pablo estuvo 10 años en Tarso prácticamente, y cuando los cristianos llegaron a Antioquía. Y después de ahí en Antioquía fue donde se fraguó el ministerio de Pablo, y desde ahí fueron enviados. Es decir, pasaron más de 10 años. Y si estamos hablando del año 63, significa que las congregaciones eran jóvenes. Eran congregaciones de no más de 20 años de edad, y ya estaban experimentando problemas muy agudos, muy severos. Empezaba a haber viudas entre el pueblo, empezaba a haber la persecución, y por lo tanto el desánimo de muchos empezaba también ya a quebrantarse un poco la fe, el ánimo del pueblo por seguir adelante, porque por un lado lo incomprensible a veces del evangelio es: ¿cómo es posible que un mensaje tan bueno, tan positivo, un mensaje de Dios, un mensaje transformador pueda ser odiado por los hombres? ¿Cómo es posible que personas buenas que han sido transformadas por el poder de Jesucristo ahora sean perseguidos como vándalos, como malhechores? Y ese tipo de cuestiones tienden a desanimar y a decir: bueno, ¿y por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Y la pregunta que puede surgir en el aire es: ¿y dónde está pues Dios cuando su pueblo sufre? Esa era la situación. Esa es la situación de las iglesias del Asia Menor. Y entonces el apóstol Pedro, porque Pablo ya se encontraba en el tiempo, en la línea del tiempo, ya en su tercer viaje misionero. Pablo ya andaba en Europa plantando congregaciones, y el Asia Menor había quedado a cargo de pastores, pero eran también pastores novatos, eran pastores nuevos, eran pastores inexpertos, y toda esta situación los confundía. Y entonces la carta del apóstol Pedro llegó de una manera muy oportuna, porque él, como el líder principal de los apóstoles, escribir una carta con un mensaje del que era reconocido como uno de los líderes y apóstoles originales de Jesús, traería un mensaje muy fuerte de esperanza para el pueblo. Pedro no lo dudó, escribió una carta. No él era el escritor. Pablo ya había escrito varias de sus epístolas. Pedro no se caracterizaba por ser escritor, porque él era pescador, era un hombre que no había ido a la escuela, era un hombre, dice la escritura, sin letras y del vulgo. Era un hombre común, pero que no tenía escuela, no tenía manera de redactar, de tal manera que se hizo de la ayuda de Silas. Silvano es mencionado aquí en su nombre en latín, pero parece ser que es el mismo Silas que acompañó a Pablo, y a través de él le escribió la carta. Silas hizo de secretario para escribir esta carta. Pero bueno, son datos teológicos, histórico-teológicos que solamente nos encuadran, pero lo importante es el mensaje. ¿Qué le dijo el apóstol Pedro a estas iglesias sufrientes del Asia Menor, que estaban padeciendo ya los inicios de una inminente persecución que se concretaría y se agudizaría el siguiente año con la llegada de Nerón al trono de Roma, y que culminaría con la destrucción de Jerusalén en el año 70, 6 años después? Ya empezaba pues la persecución poco a poco, y ya empezaba a haber luto en las familias,
y ya empezaban a ver ansiedad. Entonces el apóstol les escribe este hermoso mensaje: humíllense. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Aquí en este primer versículo solo quiero mencionar que Dios tiene el control de los tiempos. Él sabe cuándo inicia y cuándo termina un problema en tu vida. Él es el que marca los tiempos, tanto de bendición como de angustia. Eclesiastés dice claramente: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El Señor sabe los tiempos, nosotros no los sabemos con certeza. Aun cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús: ¿y cuándo será estas cosas? Cuando les hablaba del fin del mundo, de su venida, y Él les decía: eso es algo que solamente el Padre tiene en su sola potestad. Él es el dueño del tiempo y del espacio, solamente Él lo conoce. Pero debe de ser motivo de un aliciente de esperanza saber que mi vida, mis eventos, mi tiempo están en manos de Dios. Él es el que controla los tiempos. No son los gobiernos los que dicen cuándo inicie o termine un problema, en este caso una pandemia. Es Dios quien determina cuándo inicia y cuándo termina. Entonces tenemos que confiar en que estamos bajo la poderosa mano de Dios, como ciertamente dice el apóstol Pedro. Y nuestra postura debe ser de humillación y no de exaltación. De humillación en el sentido de que no tenemos todas las respuestas, de que no tenemos tampoco la llave maestra para hacer frente a esas dificultades. La iglesia del primer siglo en el Asia Menor no la tenía y estaban angustiados porque no sabían cómo resolver el problema de la persecución. Pero Pedro les dice a través de esta carta: Dios tiene el control. Dios es el dueño del tiempo y del espacio. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Es una forma de decir: pongan esto en las manos de Dios y solamente confíen en Él. Pero luego lo que dice el verso 7, estamos hablando de 1 de Pedro capítulo 5, verso 6 en adelante. El verso 7 dice: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Ansiedad es lo mismo de preocupación, y la palabra que se utiliza en el griego tiene que ver con alguien que se interesa por nosotros, alguien que tiene interés. Entonces dice: echen toda su ansiedad, toda su preocupación sobre Él, porque a Dios le interesamos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque a pesar de que cuando estamos en medio del dolor y de la angustia, a veces no escuchamos, no percibimos su voz, como no percibimos muchas cosas. Cuando uno está pasando una crisis de enfermedad, lo menos que quiere hacer es entablar comunicación. Y yo lo he experimentado cuando vivimos el proceso del virus. Mi familia y yo pues contestábamos, pero una vez al día, ahí viendo los mensajes y tratando de responder, pero no hay ánimo para eso. Lo mismo sucede con compañeros, hermanos y pastores a los que me comunico con ellos para saber cómo siguen, y a veces recibo respuesta hasta el otro día. Lo entiendo perfectamente, es el proceso de la enfermedad, pero tenemos que entender que Dios tiene cuidado de nosotros. Que a pesar de que podamos no percibir su voz, o así como nos desconectamos de muchas cosas, a la vez somos bombardeados con esa clase de pensamientos. Como le decían al salmista que registró eso en uno de sus cantos, ¿verdad? La gente me pregunta: ¿dónde está tu Dios? Cuando miran mi aflicción y me dicen: a ver, ¿y dónde está tu Dios? Es como si nos dijeran ahorita: a ver, no que muy cristianos y ustedes también se enferman del nuevo virus. A ver, ¿qué diferencia con los cristianos? El cero no, aquí todo se está agarrando parejo. Bueno, es que no se trata de que porque seamos cristianos no nos vamos a enfermar. La gran diferencia estriba en que nosotros confiamos en que Dios nos va a ayudar a salir adelante. Y llegan pensamientos hasta suicidas, pensamientos de
de desvalorización en cuanto a que pues ya no sirvo, ya no voy a quedar igual, si yo falto, ¿y qué va a hacer mi familia? Y empiezan a llegar pensamientos de ese tipo, lo sabemos porque pasamos el proceso, pero dice la Escritura aquí: echa toda esa ansiedad sobre el Señor. Toda preocupación, como dice la Escritura, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Él tiene que saberlas y lo tiene, pero quiere escucharlo de ti, que tú estás poniendo tu confianza en Él para decir: Señor, yo tengo fe en que esto va a pasar y tú tienes cuidado de mi vida, tú tienes un plan perfecto para mi vida. Recuerdo cuando estuvimos comisionados para acompañar una convención en Porto Alegre, en Brasil. Samuel Ortiz y un servidor nos envió el obispo presidente, y me llamó mucho la atención el himno oficial que tenía la convención en Brasil, y ese himno dice: no moriré hasta que Dios vea cumplido en mí todos los sueños que Él mismo planeó para mí. ¡Qué expresión de confianza! Mi vida está escondida en Él. Él tiene cuidado de nosotros, y aunque tenga mucha ansiedad y preocupación, sé que a Él le intereso y que estoy en sus propósitos, en sus planes, y por lo tanto puedo estar confiado que Él es el que tiene la última palabra, la primera y la última palabra. Él decide cuándo inicia y cuándo termina. Y es la manera en que podemos llevar la preocupación, la ansiedad. También el verso 8 y 9 nos da luz de ver de dónde vienen estas cosas, porque ha habido mucha especulación en el mundo cristiano, si esto es obra del enemigo, que si es algo que Dios mandó, que si es el castigo de la mano de Dios sobre la humanidad. Y bueno, nos hacen tantos cuestionamientos la gente y preguntas que llegan a través del pueblo. Pero aquí dice la Escritura: sean sobrios y velen, estén despiertos, sean sobrios, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ciertamente aquí podemos deducir, hermanos, con toda certeza, esto no viene de parte de Dios, pero Dios lo permite. Ese es el enfoque correcto. No viene de parte de Dios, pero Dios lo permite. Dios permite que esto llegue a nuestras vidas porque está buscando un propósito en toda la humanidad, y sin duda alguna también en sus hijos, en su pueblo. Pero dice aquí también el verso 9: resistan en la fe. Yo les he dicho a los hermanos que han pasado por el proceso o están pasando por el proceso de la sintomatología del nuevo virus, resistan. Este juego se llama resistencia. Aguanta, va a pasar. Pero tengo unos calenturones que nunca había tenido. Aguanta. Pero es que ya perdí el olfato y el sentido del gusto. Aguanta, resiste. Pero es que me siento sin fuerza, siento que me voy a morir. No te vas a morir, aguanta, resiste. Es el juego de la resistencia. Y aquí lo que el Señor nos dice: resístanlo firmes en la fe. Y la fe es lo contrario a la duda, porque si algo te va a bombardear la mente es la duda. No la vas a hacer, no vas a librarla, mira, no estás tan bien delante de Dios. Luego el enemigo restriega el pecado en la cara, ¿no? Mira, para que veas que con Dios no se juega, ahí andabas de pecador, y entonces todos esos ataques te hacen dudar y te hacen sentir indigno, y dices: Señor, pues a lo mejor sí pequé, pues me voy a morir. No te vas a morir. Resístelo firme en la fe. Que si hay que arreglar cuentas con Dios, claro, arréglalas, pero esta enfermedad no llega porque pecaste o no pecaste, que si oraste o no oraste, que si no, está llegando por igual a todos, sobre justos e injustos, como sale el sol, dice la Escritura, sobre justos e injustos. Así esta es una pandemia. Eventualmente va a abrazar todo el planeta Tierra y la gran mayoría se van a contagiar. No quiero ser fatalista, pero es la realidad. También tenemos que ser certeros en esto. No es una enfermedad tan mortal como se dice.
no es una enfermedad tan mortal. De alrededor de 12 familias que hemos sido contagiadas en esta congregación, estoy hablando de más de 30 personas, falleció una. Lamentablemente nos duele muchísimo nuestra hermana Lolita, y no quiero entrar en cuestiones de qué sucedió. Ella tenía dificultades previas, pero los otros 30 ya pasamos, ya salimos del bache. Y si lo vemos a nivel de estadística global, de cada 100 infectados, solamente 5 probablemente tengan que ser internados, hospitalizados. Y ahí es donde está el riesgo de que probablemente un buen porcentaje de ellos pueda no librarla si no se fue a tiempo al hospital. Los tabús de que en el seguro están matando, que no, en el seguro no están matando a nadie. Los mismos médicos están dando su vida para poder salvar a la gente de esta enfermedad y han muerto en el intento de salvar vidas, en la lucha, médicos, enfermeras, y no es por ahí. Si usted siente síntomas, acuda al médico, y si tiene problemas respiratorios, vaya al hospital, porque no hay mejor lugar para atenderse la enfermedad. Pero bueno, esto entre paréntesis, ahora cierro el paréntesis y regreso a los hermanos del Asia Menor. Resistan firmes en la fe. Y luego dice, sabiendo que las mismas aflicciones se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Fíjense, también era un problema global el problema que estaba viviendo la iglesia del Asia Menor. Empezaba ya los aires de persecución en todo el imperio romano, en todo el mundo conocido. Y entonces le decían, espérense, si no son los únicos, porque de repente nos encerramos. Es que aquí en Obregón está la pandemia. En todos lados está igual. En todo el mundo se van cumpliendo los mismos padecimientos. Esos son los problemas a nivel global. Y entonces también tomas aliciente de decir, caray, pues no soy el único que me enfermo. No, y tampoco va a ser el único que la libre. Son muchos, la gran mayoría, los que están sanando de esta enfermedad. Y por lo tanto, la tendencia de toda pandemia tiene su pico y después tiende a bajar de manera natural, porque ya muchos van a estar recuperados y a esos ya no les pega. Entonces, de una manera automática, todas las pandemias tienden a bajar. Así es que esto no es para siempre, esto no es apocalipsis, esto no es el fin del mundo. Sí puede ser principio de dolores, claro que sí, es principio de dolores, pero no es el final, hermanos. Esto no es nada comparado con los padecimientos que se han vivido anteriormente a estos. Pero bueno, sin entrar mucho en detalle, luego quiero llegar ya al corazón de este mensaje. Pero luego dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna por Cristo Jesús, después de que hayan padecido por un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Miren, el Dios de toda gracia, en el que están nuestras vidas asentadas, donde están seguras nuestras vidas, ha hecho un llamado a nuestras vidas. Si tú eres un hijo de Dios, sabes que Dios te llamó para compartir la gloria eterna a través de Cristo Jesús. Somos portadores de la gloria de Dios por herencia, porque Dios nos adoptó como sus hijos, nos hizo un llamado que no pudimos resistir. Le dijimos, sí Señor, quiero ser tu hijo. Eso nos dio la autoridad espiritual, eso nos dio el ser llamados hijos de Dios, eso nos dio la herencia eterna y la gloria de Cristo con nosotros. Tenemos un llamado por la gracia de Dios, no porque lo merecíamos, solo porque Él tuvo misericordia de nosotros. No porque éramos personas excelentes, no, porque le dijimos, sí Señor, necesitamos eso, acepto tu llamado, gracias por llamarme. Pero luego dice, van a padecer. La vida cristiana no es todo color de rosa. Y yo lo he dicho y lo reitero, si tú recibiste un evangelio donde te dijeron que entrégate a Cristo y vas a sanar y te va a ir bien y va a prosperar tu familia y todo va a ser color de rosa, te mintieron. El evangelio de Jesucristo dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido
al mundo. Si del árbol verde hicieron leña, ¿qué de las ramas secas que somos nosotros? Si de Jesús hicieron todo eso, ¿qué podemos esperar también nosotros, hermano? No es ese el Evangelio. El Evangelio es padecer junto con Cristo, es vivir los padecimientos de Cristo. Como dijera el apóstol Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y esas son marcas de desprecio, son marcas de tribulaciones, de angustias, de problemas. Pero con la certeza de que Dios está con nosotros, de que hemos sido llamados por Él. Y luego viene entonces el corazón de este mensaje. Hay un propósito de Dios, porque la pregunta que nos mueve aquí es: ¿y dónde está Dios mientras yo estoy sufriendo? ¿Sabes qué está haciendo Dios mientras tú estás sufriendo? Te está perfeccionando. Te está perfeccionando, dice la palabra catartizo en griego, perfeccionar. Te está completando, te está reparando. Dios usa la aflicción para perfeccionar tu carácter, de modo que no quede nada defectuoso en ti, de manera que tu carácter sea forjado y te parezcas más a Cristo. La forma que Dios utiliza para que sus hijos se parezcan a Él es el padecimiento, es el sufrimiento, son las aflicciones del tiempo presente, pero Él nos está perfeccionando. ¿Cómo vas a saber lo que es perdonar a un enemigo si nunca lo has tenido? ¿Cómo vas a saber que Cristo sana si nunca has estado enfermo? ¿Cómo vas a saber que Cristo libra de la muerte si nunca has estado en un peligro de ese tipo? Pero los que hemos vivido procesos de ese tipo, sabemos que la gracia de Dios ha sido con nosotros. Como dijera el apóstol Pablo, ¿verdad? Que hemos sido atormentados, que hemos sido, atribulados de diversas formas. Pero sin embargo, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y sí, yo he comprobado en mi propia experiencia personal, y sé que es la experiencia de muchos de los que me están escuchando, que Dios sana. Y lo sé porque he estado enfermo y sé que Dios me ha sanado. Yo sé que Dios libra de la muerte porque he tenido personas frente a mí que con amenazas de muerte me dijeron: me mandaron a matarte, pastor. Y Dios me libró de la muerte. Sé lo que son las aflicciones, sé lo que es el desprecio incluso de las personas que tú amas, a las que tú sirves. Pero sin embargo, sé lo que es tener enemigos, pero sé también que Dios me da la capacidad de amarlos, de perdonarlos, de bendecirlos, de orar por ellos. ¿Entiendes, hermano, lo que estoy diciendo? Dios, cuando tú estás en medio del problema de la aflicción, te está perfeccionando el carácter, te está completando, está reparando tus grietas, está perfeccionando tu carácter, que no quede ni un defecto en ti, para que la gente te vea y diga: este es un seguidor de Cristo, huele a Cristo, habla como Cristo, camina como Cristo. Yo recuerdo a mi amigo José Luis, esposo de nuestra hermana Pili, que cuando empezábamos en este camino y nuestro papá espiritual, Chayo Cervantes, nos reuníamos en una célula juvenil de estudio ahí en casa de Sarita Flores con el hermano Joel, que recordamos con mucho cariño. Están ahora en Ensenada. Y en una ocasión nos subimos al camión y yo estaba hasta el fondo y después se subió José Luis, no sé en qué punto. Y entonces dice José Luis que dijo: aquí parece que anda un cristiano, dice. Aquí parece que anda un cristiano. Ya que nos bajamos del camión, en muy punto, sabía que venía un cristiano en el camión. Huele a Cristo. A mí me sorprendió mucho. Yo acababa de llegar a la iglesia, pero también me sorprendió en una ocasión cuando estábamos trabajando para la Fundación de Ayuda Infantil en FAI, y llegó una persona buscando a Rosario Cervantes precisamente, y con un hambre de Dios, que le hablara de Dios. Salimos ahí a la puerta y le estuvo hablando, y la persona le dijo: es que yo veo el rostro de Cristo en ti.
Qué impresionante. Yo me quedé impresionado cómo la gente puede ver en el cristiano reflejado el rostro de Cristo, el carácter de Cristo. ¿Cómo se logra eso? A través de las pruebas, hermano. Las pruebas nos humillan, nos quitan la arrogancia de decir, a mí no me va a llegar. Porque sí puede ser la actitud de algunos, ¿no? Pues es que aquí dice que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me va a llegar. Yo soy un hombre de oración. No estés tan seguro, hermano. No se trata aquí de que seas de mucha oración o que no lo seas. Esta es una plaga. Donde menos pienses te puedes contagiar. No se trata de eso. No es un castigo de Dios para el pecador. Es un llamado de atención para toda la humanidad, pero no es un castigo por el pecado. Cuando veas el castigo de Dios vas a ver lo que significa, ¿verdad? Todavía no viene eso, es apenas principio de dolores. Pero sí, si te preguntas, ¿dónde está Dios mientras sufro? Te está perfeccionando si estás confiando en Él. Lo segundo que dice el apóstol Pedro, Él mismo te perfecciona y luego te afirma. Te afirma. La palabra sterizo en griego significa afirmar, fijar firmemente en un rumbo. Tiene que ver con el timón de un barco, donde tú no es que te afirmas en un lugar fijo, sino que te fijas un rumbo. Entonces cuando el timón, ¿verdad? El capitán marca el timonel y dice, allá la brújula lo marca, allá vamos a llegar a aquel punto, y fija el timón, le pone el seguro, lo está afirmando, lo está fijando para que se vaya derecho al rumbo donde Él quiere llegar. Así es la misma palabra que Dios utiliza, Jesús utilizó y que registra Lucas capítulo 22 verso 32. Usted recordará cuando el apóstol Pedro, ya cuando estaba por venir la captura y el proceso de la pasión de Cristo, entonces el Señor le dijo, ¿verdad? Una vez más, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, pero ustedes, miren, pues resistan, y así es necesario, así está escrito en las Escrituras que suceda. Y entonces Pedro brinca, Señor, nunca tal cosa acontezca, primero que pasen por encima de mí. Y entonces el Señor le dice, ay Pedro, hoy me ha pedido Satanás tu alma para zarandearte como el trigo. Fíjense, Satanás pidiéndole la vida de uno de sus hijos para zarandearlo como el trigo. Le iban a pegar unas buenas, iba a decir una palabra que se usa en mi rancho, pero no lo voy a hacer. Vamos a dejarlo en zarandeada. Pero el Señor le dijo, pero yo he rogado por ti, Pedro, para que no falte tu fe, que no te falle la fe. Lo que has creído de mí, que te sirva para asirte, para firmarte ahí. Y después de eso, confirmes a tus hermanos. Esta misma palabra de afirme es la que se utiliza en Lucas 22:32 para confirmar a los demás. Es decir, cuando tú estás pasando un problema, lo que está haciendo Dios te está dando la capacidad de afirmar a otros, de poderle decir, yo ya pasé por eso. Ayer tenía una conversación telefónica con un pastor amigo y me dio mucho gusto que me hablara. Supo que habíamos pasado por el COVID y me dijo, ¿cómo lo hicieron, Jorge? Y yo ya le estuve diciendo con toda tranquilidad, como lo he dicho con muchos hermanos ya, cómo le hiciera para vivir ese proceso en caso de que le llegue, o como acompañe a los hermanos. Yo ya puedo estar afirmando a otros porque ya pasé por ahí. Sé lo que se siente, sé los pensamientos que llegan, sé el estado de ánimo, cómo se desmorona, cómo se viene abajo muchas cosas, pero sé también cómo estar firme en el Señor, y sé que el Señor nos estuvo afirmando, y así también el Señor te afirma a ti, hermano. Si pasas por esto, no temas, te va a ayudar para que confirmes a otros. Y esto me recuerda la historia que he platicado en varias ocasiones de gente muy conocida. Lo menciono por ser un hombre que estudiamos hace algunos años en la iglesia, Rick Warren. Cuando después de todo el éxito con el programa de Una Iglesia con Propósito, de la venta millonaria de bestseller de Una Vida con Propósito, ese libro que impactó la vida de muchos cristianos alrededor del mundo y no cristianos,
Después de todo ese éxito, su esposa entonces le dice al Señor: Señor, yo quisiera ir un paso más allá. Y ella sintió una carga fuerte por las mujeres con cáncer, con enfermedades terminales, con mutilaciones del continente africano, donde hay mucha carencia sanitaria, mucha necesidad de médicos. Y entonces le puso el Señor ese sentir, y ella le dijo: Señor, yo quisiera que me dieras un ministerio, me levantaras con un ministerio para ayudar a las mujeres que están sufriendo en el África. Poco tiempo después se enferma de cáncer. Los médicos se ven en la necesidad de mutilarle ambos pechos. Pasa un proceso dificilísimo en el hospital de meses. Y después de que se recuperó de todo aquello, entonces ella, confundida en todo ese tiempo, porque ella le quería servir más a Dios, y Dios permite que caiga en cama con esa enfermedad terrible. Y entonces, una vez que Dios la levanta y ella habla con Dios otra vez: Señor, ¿por qué permitiste todo esto en mi vida? Si soy tu hija, mi esposo te ha servido. Hemos hecho tanto por tu pueblo, te amamos y queremos servirte más, y permitiste que esto pasara en mi vida. El Señor solamente le dijo: hija, ya estás lista para servir en África a las mujeres que tú me pediste. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué valioso el saber que cuando estás pasando por un problema, Dios te está afirmando. Y Dios te está preparando para que tengas la capacidad de levantar a otros cuando su fe está desmayando en el lecho de la muerte, en la enfermedad. Tú estás ahí para decirle: ánimo, ya pasé por ahí, sí se puede, la vas a librar. Tú confía en Dios, vamos a estar orando, no te rindas, sigue adelante. Eso se llama confirmar. Es la palabra que utiliza el apóstol Pedro, y es lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando pasas esos procesos. Lo tercero que dice el apóstol Pedro es: Dios te está fortaleciendo. La palabra stechno en griego significa volver el vigor. Miren, cuando pasas un proceso de COVID, sientes que se te van las fuerzas, te pegan unas calenturas y tu cuerpo se desmorona, te duele todo el cuerpo, no sabes ni qué parte tienes el dolor de lo que puede llegar uno de los síntomas. Hay quienes no lo padecen, gracias a Dios, pero en el caso mío así sucedió, y de mi esposa, un dolor que te paraliza. Después de esa primera semana de calenturas, cesan las calenturas y viene otra semana de desguance, que no tienes ganas de hacer nada, que todavía siguen los síntomas de dolor en garganta, de pérdida de olfato, del sentido del gusto. Viene la tercera semana de la que dicen los médicos: ya el virus ya se asimiló y se empiezan a generar los anticuerpos, pero sientes que tu cuerpo no vuelve a ser el mismo, no tienes la fuerza. Pero después, y yo lo viví automáticamente, nos enfermamos el día 17 de mayo. El día 18 amanecimos con calenturas. Yo amanecí en la madrugada a las 5 de la mañana temblando de calenturas. Esa semana fue terrible. Luego el otro día mi esposa, el otro día Jorgito. Y la tercera semana ya no tenía síntomas, ya no me dolía el cuerpo, pero sentía el cuerpo desguanzado, no tenía ganas de hacer nada. Pero sucedió algo, que exactamente a los 21 días de pasado el proceso de la enfermedad, que era domingo también, por cierto, ese domingo me levanté con el ánimo y el vigor de siempre. Volví a ser el Jorge de siempre, activo, queriendo hacer ejercicio, moviéndome. Y gracias a Dios, Dios puso las cosas de una manera tan perfecta, porque en ese día tuvimos que acompañar el sepelio de nuestro hermano Gustavo Gutiérrez,
y a partir de ahí una serie de defunciones que vivimos en la iglesia, una semana terrible que vivimos, y gracias a Dios yo ya tenía la salud. El Señor me fortaleció, me volvió el vigor literalmente. Pude experimentar lo que dice el Señor: los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor nos dio las fuerzas como el búfalo nuevamente, nos fortalece, pero no solamente vuelve el vigor físico después de pasado la enfermedad, vas a volver a tener el vigor, también vuelve el vigor emocional. Y vienes mucho más fuerte que antes, porque entonces ya te sabes que pasaste un proceso, que Dios te ayudó, que ya tienes la fortaleza para poder ir con tranquilidad a visitar a otros que te están necesitando. Esa semana acompañamos funerales. La siguiente semana empezamos a acompañar a los enfermos de COVID. Y le doy tantas gracias a Dios que hemos tenido la oportunidad de estar acompañando a algunas hermanas y hermanos y estar orando por ellos sin ningún temor de nuestra parte de enfermarnos. Sí, guardando las medidas, el cubrebocas, la distancia, para no llevarles a ellos algo, no porque ya lo traigamos, sino yo puedo tocar algo que esté contaminado y sigo siendo agente contaminante, aunque yo ya no lo tenga y aunque a mí ya no vaya a hacerme nada el virus. Pero tuvimos la oportunidad de acompañar a quien nos necesitaba, porque Dios ya nos había fortalecido, nos fortaleció físicamente de nuevo y nos volvió el vigor y la fuerza para seguir haciendo el trabajo pastoral, seguir haciendo su voluntad. Ese mismo proceso, hermano, es el que Dios hace pasar a los que pasan por la angustia, por algún tipo de aflicción, por alguna dificultad. Dios te está fortaleciendo. Así es que si te llegó esa pregunta, ¿dónde está Dios cuando yo sufro? Te está haciendo más fuerte. Y cuando pases el proceso vas a poder testificar más de tu fe, con más valentía, con más arrojo, ya sin temores. Yo le decía a un compañero pastor: gracias a Dios yo ya lo pasé, ya no tengo temor. Los que no han vivido el proceso pues siguen atemorizados y yo lo entiendo, ¿verdad? Y siguen resguardados y porque tienen temor a contaminarse. Yo ya no lo tengo, estoy más fuerte que antes. Eso mismo Dios hace, hermano. Dios te fortalece. Y vaya que hay gente que nos necesita, hermanos. Tú vas a estar fortalecido. Si ya pasaste este proceso, si eres parte de esas 12 familias que ya hemos enfrentado el proceso, tú vas a ser una ayuda muy importante para esta congregación y para otros, porque vas a poder decirles: sí se puede vencer eso, no tengas miedo, vas a salir adelante. Y lo cuarto que el Señor produce mientras tú crees que no escuchas la voz de Dios y que crees que Dios pueda no estar haciendo nada, Dios te está estableciendo. La palabra temelío significa literalmente colocar una base, colocar los cimientos donde vas a erigir. Es consolidar los pasos de un proceso que ya has iniciado, para que entonces tú estés establecido. Como aquí la palabra se utiliza literalmente en el griego para las bases donde ponían las estatuas, los monumentos a los emperadores o a los dioses. Entonces es literalmente que Dios te está poniendo un cimiento firme en tu vida para que tu fe se fortalezca aún más, para que entonces tú crezcas y puedas estar firme en la roca que es Cristo Jesús, que puedas decir, ¿verdad? Yo sé muy bien en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, y poder declarar como el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. De mi fe no me mueve nadie. El cimiento de nuestra fe está firme en la roca. De aquí no me muevo. Y entonces tu cristianismo, tu vida de fe será mucho más sólida después de que hayas pasado la enfermedad, después de que hayas pasado el proceso de angustia, el proceso de pérdida que Dios haya permitido en tu vida. Te vas a levantar más fuerte y vas a estar cimentado en la roca que es Cristo Jesús. Y por último quiero mencionar que dice también:
después de que haya pasado un poco de tiempo. Si es que estos meses han sido una eternidad para muchos, pero para Dios es un poco de tiempo. Ya que pasemos todo este bache, vamos a poder mirar hacia atrás y decir: mira, bendito Dios, fuimos la generación que enfrentó la pandemia y aquí estamos. Fuimos la generación a los que se les privó de reunirse en los templos y sobrevivimos, aquí estamos. Fuimos esa generación que en ese periodo de tiempo, que va a ser muy breve comparado con toda tu vida, va a ser muy breve, estamos hablando de meses, no van a ser años, hermano, no. Yo sé que estamos confundidos porque dicen: esto llegó para quedarse. Sí, como llegó la viruela para quedarse, llegó la varicela, llegaron las paperas y toda clase de enfermedad provocada por virus, no se van. Ahí andan buscando al débil que no haya sido vacunado, el que se descuida. Claro, no se va a ir este virus, ya llegó para quedarse, pero no significa que eso sea el fin del mundo. Lo vas a superar, y una vez que lo superes vas a decir: yo ya superé la varicela, yo ya superé las paperas, yo ya superé el coronavirus. ¿Qué sigue? Porque esto no será lo último tampoco, van a venir otras cosas. Y no quiero ser profeta del pesimismo, es que simple y sencillamente es el proceso de la vida, y los virus van surgiendo y van surgiendo nuevas enfermedades, pero de todas ellas, como dice la Escritura, son muchas las aflicciones que el justo padecerá, pero de todas ellas me librará Jehová. Esa es la confianza que podemos tener el Señor. Después de que hayamos padecido un poco de tiempo, el Señor mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer para que le demos a Él la gloria, la honra, el imperio por los siglos de los siglos. Pronto vamos a estar congregándonos, hermanos. Recibimos ayer una noticia muy esperanzadora y halagadora. Y enhorabuena, felicidades para el distrito de Los Mochis, el distrito del Pacífico, que el día de hoy ya van a empezar a celebrar sus cultos, con restricciones, si quieren el 30% y todo lo que ya hemos sabido, pero ya, hermanos, ya se les permitió. Se va a gestionar aquí en Sonora y en el distrito, porque somos 7 municipios diferentes. La gobernadora le dio a cada municipio la autoridad para autorizar o no autorizar la apertura de los templos. Entonces se gestionará, y si eso es posible, pronto estaremos reuniéndonos. No es que estemos angustiados de que ya, no, lo tomamos con calma, hermanos, porque tampoco queremos que en el afán de reunirnos, y si no estamos listos, si no estamos preparados, y si la pandemia está en su pico, pues conviene mejor esperarnos, porque no nos vaya a suceder lo de otras congregaciones, que sobre todo en Estados Unidos, que ya hace varias semanas que se reabrieron los templos, pues se reabrieron para contaminarse un montón y volverlo a cerrar por 40 días. No queremos eso. Queremos reabrirlo de una manera segura, con las medidas sanitarias debidas, pero sobre todo con la confianza en el Señor. Hermano, y ese día que nos reunamos, vamos a ser como los que sueñan. Como dijeron el salmista cuando el retorno del exilio a Babilonia, cuando regresaron al templo a Jerusalén, dice: fuimos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, estaremos alegres. Espera, hermano, ya falta un poquito de tiempo, no se desespere. Pronto nos vamos a volver a congregar para poder vernos, para poder saludarnos, para poder adorar juntos a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Quiero que escuche la alabanza siguiente. Después de esta alabanza vamos a orar por todas las necesidades que nos han hecho llegar. Escuche muy bien la letra, por favor, ponga todos sus sentidos en esta alabanza. Está preciosa, y el mensaje es de una profunda convicción en que Dios está ahí cuando nosotros sufrimos, que Dios está haciendo algo por nuestro bien. Ánimo, iglesia.
visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene sentido, y descubrí que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Tú siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Bendito Dios. Al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito de Dios para tu vida. Todo saldrá bien, porque siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado. Nunca me has dejado, nunca me has desamparado. Podemos descansar nuestra confianza, depositarla en el Señor. Qué hermoso, hermanos, el saber que tenemos a un Dios que está ahí cuando estamos siendo golpeados, cuando estamos siendo heridos por las circunstancias de la vida. Dios está ahí cuando estamos entre la espada y la pared, rodeados de insomnios, sin saber qué hacer, pidiendo a gritos: haz algo, Señor. Y a veces oímos su voz, a veces solo su silencio, pero Dios siempre ha estado ahí. Queremos orar, hermanos, por las diversas necesidades que tenemos en la iglesia, las que han reportado aquí,
Queremos llevar a nuestro hermano Jesús Monzón, nuestra hermana Laura Pérez, que fueron diagnosticados también con el COVID, nuestra hermana Karina Campa también, que pasó un proceso difícil, ya va de salida, pero sigue todavía con respirador, mejorando día a día, gracias a Dios, pero sí ha sido complicado su proceso, ¿verdad? Nuestra hermana Karina Campa, y eso nos ha traído angustia, hermanos. La iglesia, la realidad de la iglesia ahorita no es una realidad de júbilo, es una realidad de angustia, de aflicción por nuestras familias que están sufriendo. Y bueno, aquí nuestra hermana Nadelia pide también la oración por Adán Pérez y por Juanita Rodríguez. No sé si Adán es su yerno, hermana Nadelia, no puso aquí, pero supongo que sí, ¿no? Es Adán, esposo de Patti. Y también están, pues aquí nos están varios hermanos saludando, ahorita vamos a mencionarlos, pero queremos también estar orando por Ferni Semelweis Torres, porque dice que es sospechoso de COVID el hermano Ferni. Pues ánimo, hermano, ahorita vamos a poner esto en las manos del Señor, tu sanidad, para que el Señor, ¿verdad?, responda, y sobre todo que cumpla esos 4 propósitos, hermanos. Qué bonito será, ¿verdad?, verte recuperado y para poder decir juntos: el Señor me estuvo perfeccionando, el Señor estuvo afirmando mi fe, me está fortaleciendo, me estuvo estableciendo. Tenemos por aquí otras necesidades. Permítanme tantito. Aquí pide la oración por Joaquín Félix, que vive en Los Mochis, y Martín Duarte, es tío de nuestra hermana Chuyita Duarte, y por Olegario Cuen, que está entubado también. Son necesidades. Ok, está Bonifacio Uribe Duarte, Bonifacio Duarte Lascano y Audelia Valenzuela, todos ellos, ¿verdad?, con problemas de COVID. Bonifacio se lo llevaron al hospital ahorita por las complicaciones, pues vamos a estar pidiendo por ellos también. ¿Qué otra petición tenemos por aquí? Bonifacio Duarte Lascano, ya nuestra hermana Norma nos está diciendo que lo están llevando al hospital por falta de oxígeno. Miren, hermanos, cuánta necesidad estamos teniendo. También se pide la oración por los médicos y enfermeras, todo el personal que está expuesto y dando sus vidas. Y me da mucha pena cuando la gente dice: no vayan al seguro porque los están matando. No, hermano, están salvando vidas, y los médicos están poniendo sus vidas también ahí. Y bendecimos particularmente la vida de Ruth Cantú, que ella está al frente de la batalla en el COVID. También Zenaida también está en el área de COVID. Nuestra sobrina Maritza de la Cruz también, que ahorita en este momento está atendiendo a mis suegros, hermano Joaquín de la Cruz y Amalia Esther Ochoa, en un hospital en Las Vegas, internados también por COVID. Y pues estamos orando, hermanos, para que pues podamos salir de todo esto, hermanos. Es muy difícil, es muy pesado. Mi esposa no ha dormido bien las últimas noches, pues estar obviamente en la preocupación por la familia, sus padres, mis suegros que fueron diagnosticados ya de edad avanzada y diagnosticados con el COVID. No es fácil, es difícil, pero estamos confiando en el Señor, que el Señor también tiene un propósito en sus vidas. Nuestra hermana Ruth pide la oración por Aarón, su hermano Aarón Cantú allá en Nogales, y su esposa Gaby Alarid,
y por su cuñado Rubén Cabello, y también por el pastor Esteban Arévalo. Todos ellos salieron positivos, toda la familia de nuestro hermano Esteban. Me he estado comunicando con él y ahí la llevan, tiene ánimo, pero sí la están viendo un poco difícil, ¿verdad? La situación que están viviendo. Nuestra hermana Yadira Oliva dice que ya el Señor está perfeccionando su vida, hermana. Ya salió de esto. Ayer platicaba con el hermano José Silva y su esposo me estaba diciendo que ya van de salida de todo esto, ¿verdad? Y que es difícil, ¿verdad? Hay que no dejar de buscarlo, como dices aquí en este mensaje. Y bueno, parece que son las necesidades de oración que tenemos hasta ahorita. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Bueno, aquí también se está diciendo por Carolina Ramos, están mandando aquí un mensaje también. Por Carolina Ramos. ¿Quién más? Bendito Dios. Jesús Silva, pues el problema en su columna. Jesús Silva Lapisco pide la oración por él también, por su columna. Por Orlando Santos también, que está esclavizado en las drogas. Esta petición la hace nuestro hermano Jesús Silva. La familia Arredondo a Ortiz, que ante la partida de la abuela de la familia, la hermana Paquita, allá en Guaymas, también pues unos saludos a nuestra hermana Norma Ortiz y a toda su familia. Les fortalezca, hermana, ante la partida de su madre. También la hermana Gloria Bojorques, que ha sentido molestia, dolor de huesos, garganta. Amén, hermana. Vaya al médico, hermana, y confiemos en el Señor que pronto también Dios la va a sanar. Lourdes Orduño, por la pronta recuperación de todos los hermanos. Amén, hermanos. Vamos a orar en este momento. Padre eterno, así como tu palabra, Señor, nos dice que eres el Dios de toda gracia, que nos has llamado a tu gloria eterna por Cristo Jesús. Tú que tienes un proceso definido para cada uno de nosotros, para hacernos mejores, para parecernos más a ti. En este momento elevamos nuestra súplica por todas estas necesidades, Señor, que te hemos presentado. Sé tú con ellos, Señor. Sabemos la angustia que es vivir con una enfermedad en el cuerpo o estar con un familiar cercano expuesto a la enfermedad. Es complicado, es difícil, es un proceso duro, Señor, pero sabemos que en medio de esa aflicción tú no nos has dejado, tú no nos abandonas, tú estás ahí con nosotros para cumplir tu propósito eterno en nuestras vidas. Señor, bendice y restaura la salud, permite que mitiguen poco a poco, Señor, esos síntomas en la vida de nuestros hermanos y amigos, y que podamos ver la mano poderosa de nuestro Dios, como ha sobrado en muchos de nosotros, la podamos seguir viendo en ellos, Padre. Bendícelos en gran manera, tu gracia sea sobre ellos, tu nombre sea glorificado, Señor. Que cada una de estas necesidades que se están presentando sea un motivo más para una gratitud que se dará, Señor, en un evento en la iglesia, donde ellos dirán: gracias a Dios porque pasé este proceso y el Señor no me dejó, no me abandonó, el Señor me ha levantado con nuevas fuerzas. Señor, bendice cada uno de estas necesidades en el nombre glorioso de Jesús. Señor, confiamos en tu infinita misericordia, confiamos en tu infinita bondad, confiamos, Señor, en tu gracia salvadora, gracia sobre gracia, inmensa misericordia obrando en favor de tu pueblo. Señor, bendícelos, protege, Señor, la vida de los médicos y enfermeras, el personal médico en general, Señor, que está, Señor, en este momento haciendo todo su esfuerzo por salvar vidas, Señor, en los hospitales. Ayúdales, Señor, por favor, te lo rogamos en el nombre de
de Jesucristo. Cumple tus propósitos en nuestras vidas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Te adoramos por siempre, Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Queremos saludar a mi hermano allá en La Paz, Juan Carlos, que nos estás viendo. Buenos días, familia, dice hermana Nadelia, que estuvo aquí muy activa. Hermano Saúl, amén, primerito, que se conectaron aquí. Heraclio, hermano Víctor, hermano Juan Mancinas, hermana María Ruth Almada, Samuel Espinosa de la Cruz, pariente allá en Tucson, Arizona, nos está viendo también. Hermana Norma Duarte, Yadira, Cristian, Lupita, Marta, Hilaria, Irving, Chayo Cervantes, de mi papá espiritual, viéndonos ahí en Navojoa. Ruth Tirado, Anita estaba viéndonos el viernes, Chayo allá desde Tijuana. Saludos a la familia Cervantes Castillo, Jesús Silva, Leti López, espero que ya te hayas recuperado al 100, Leti, puedas testificar también la gloria de Cristo. Hermano Ezequiel Rochín, Danielita Anduro, Rodolfo Morelli, Rosy Encinas, Alma Duarte, Ferni Semmelweis Torres, Gloria Bojorque, Rosy Encinas, Cookies, Ernesta Israel Tirado Castro, saludos desde la Iglesia 69 de Tijuana, nuestro hermano. Y luego la familia Miranda Lugo, que nos está viendo. Ramón Duarte, mi yerno. Daniel Quiquín, Pablo de la Cruz, allá en Las Vegas, mi cuñado. Rigo Robles, Karina Loide, que no falta nunca los cultos, esta Karina. Jane de la Cruz, también nuestra sobrina, allá en Las Vegas, también fue diagnosticada con COVID. Jane, hemos estado orando por ti, mija, espero que pronto estés bien junto con Meni. Cuídense, tengan confianza, tengan fe, ya tienen la experiencia y Marisa ya lo superó y pues también ustedes lo van a lograr, así es que bendecimos también ¿verdad? Tu proceso y esperemos que Dios, ¿verdad? Pronto te dé la victoria en todo ello. También Oscar Millán, mi yerno, Malena, Manuel Cruz, Betty Archuleta, Armando López, Gabrielita Cantú, Quique, Johanna Cerda, ¿quién más tenemos por aquí? Micaela Espinosa, José Luis Ramos. Micaela Espinosa es prima también de mi esposa. Hilda Quintero, ánimo, aquí están las familias viéndonos. Uriel Serna, Nenita Mendívil. ¿Quién más tenemos? Bueno, hermana Yadira Olivas, Mireya Olivas, Alejandra Isiordia, saludos allá al Peque también, a la 10ª Iglesia de Obregón. Hermano Víctor León, Melinda Valenzuela, Nidia Sandoval allá en Sinaloa viéndonos. Nidia está encantada, ya va a ir al culto Nidia ahora. Ánimo. Rocío Cabello, Marta González, hermana Chuyita Uribe, Nitza Ochoa López allá en Tucson nos está viendo también. ¿O dónde estará ella ahorita? Nitza Ochoa López en Tucson, por allá. Ruth Cantú y Sonia Ayón también, familiar nuestro hermano Ramón, ¿verdad? Que hace poco pues estuvimos ahí acompañando a la familia, la partida de don Ramón Ayón, Ana Lucía Mancinas, Eliezer Navarro, sobrino, que también nos está viendo, no sé si en Navojoa o en Hermosillo, pero por ahí anda. Saraí Guerra, Betty Sandoval, Telma Sandoval, allá en Tijuana también, mira la hermana Telma, bueno, en Hermosillo, ¿dónde estará ahorita Telma? Está también, amén, dice Nidia, va al culto la hermana Nidia, allá en Sinaloa. Hermana Fabiola Graciano, Fabi, qué bueno que te conectas con nosotros, saludos allá a la 8ª Iglesia. Samuel Espinosa, y bueno, ya aquí ya estamos repitiendo. Bendito Dios. Bueno, hermanos, pues
Miriam Murrieta también, Isabel Loaiza, hermana Isabelita, que nos está viendo ahí con la hermana Chimina, hermana Saraí Guerra, Griselda Mata, hermana Gris, Padre Cristo, Erika Valenzuela Fierros, también aquí está. Yolanda Araujo, hermana, ¿cómo sigue, hermana? Esperemos que ya mejor, ¿verdad? Junto con su familia, Yasmín, Edith. Yasmín, parece que tu papá no ha recogido su premio. Los que sacaron premio del Día del Padre el domingo anterior, algunos faltan de recogerlo. Livia Zulema Vázquez Román, Fidel Archuleta, Daniel Anduro, Isaac Velázquez, Lourdes Orduño, Verónica Galindo, Claudia Galavid, mi cuñada Claudia, ánimo, de La Paz, Esther de la Cruz desde Las Vegas nos está viendo, saludos también. Y bueno, hermano Carlos Robles, que nos está viendo allá en Tucson, Arizona también. Pues ya, caray, qué lista tan grande. Jessica Andrade, Oralia de Aguiar. Y el hermano Jesús Silva ya está despidiendo. Dice, bendiciones y cobertura a toda la iglesia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hermano Jesús, te tocó despedir. Dios les bendiga, hermanos. Les amamos. Esperen noticias. Pronto vamos a podernos congregar de nuevo. Confíen en el Señor. Dios le da la sanidad. Él los está perfeccionando, los está firmando, hermanos, los está haciendo mejores personas a través del proceso. Solo resista por un poco de tiempo, va a estar bien. Dios les bendiga. En el nombre del Señor, les amamos. Mi hija, ven para que salude rapidito. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Mis deseos son que, verdad, que el Señor les bendiga y les fortalezca cada día, ¿verdad? Y que podamos estar confiados, hermanos, confiados en Dios, que en medio de cualquier situación, de cualquier problema, de circunstancia, pues que llegue la paz, que llegue la calma, ¿verdad?, a nuestras vidas y que podamos pues sentirnos seguros en las manos de Dios, ¿verdad? Sigan orando por mis padres, sigamos orando por todos, ¿verdad? Todos los que están enfermos, ya confirmados, los que traen síntomas, hermanos, chéquense, vayan al doctor a tiempo, ¿verdad? Que los valoren y pues, como decía mi esposo, hemos estado ahí pues con un poco inquietos, casi sin poder dormir por la preocupación. Quisiera partirme en dos y volar, ¿verdad? Volar a Las Vegas y volar a Michoacán, porque también les pido la oración por Dacia, porque le diagnosticaron dengue. Entonces pues ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos pidiéndole a Dios y que Él sea, ¿verdad?, el que fortalezca los cuerpos de todos los que estén padeciendo alguna enfermedad y pues ahorita lo que es relacionado al COVID, pues que Dios sea nuestro pronto auxilio y nuestra fortaleza en medio de todo. Dios les bendiga, hermanos. Sigámonos gozando, sigamos confiando en Dios, que Él tiene la voluntad, la tiene en sus manos y Él tiene la última palabra para cada uno de nosotros. Fortaleza sus vidas, ánimo. Dios me los bendiga. Dios los bendiga, les amamos.